En los años 60 el franquismo lanzó el lema de España es diferente, Spain is different, para atraer a los turistas. Pero, ¿qué había detrás de esa idea? Tom Burns Marañón se encarga de responder a esta pregunta en Hispanomanía, una palabra que utiliza nuestro autor para dar cuenta del relato de los curiosos impertinentes que tanta influencia tuvieron en un país en que lo que decía el extranjero era elevado a los altares y tenido muy en cuenta. La mayor novedad de esta reedición de Galaxia Gutenberg es la presencia de un prólogo para franceses en el que Burns ha añadido la visión de un grupo de autores galos sumados a los ya conocidos autores británicos, compatriotas suyos como Brennan, como Orwell o como Hemingway. Es un placer tener a Tom Burns Marañón aquí en Periodista Digital. Tom, bienvenido. Pues muchísimas gracias. Bueno, esta edición, como decíamos, tiene un prólogo para franceses, interesantísimo, porque trabajas ahí autores como Gautier, como George Sand, la novelista, como Maurice Legendre. Bueno, vamos a hablar de todos ellos, pero me interesa más por esa idea que haces de que como que España de alguna manera fue un poco desagradecida con Inglaterra, que se suele olvidar que la ayuda británica ante la invasión napoleónica, y que España nunca le guardó rencor a Francia por aquellos años de invasión, de odio, de pillaje, y sin embargo con los ingleses la relación fue un poco más distante. No sé si lo he explicado bien o me he dejado algo en el tintero. Es cierto, vamos. Vamos a ver, la guerra de independencia en España es una gesta de los españoles, ¿no? Y en Inglaterra eso se conoce como el Peninsular War, la guerra peninsular, y es una gesta absolutamente británica en la cual los españoles no tienen parte ninguna. En la cual murieron 40.000 británicos. Oye, muchísimos británicos sin duda, vamos, ¿no? Pero fue el duque de Wellington, que lo sería más adelante, que es el vencedor de Waterloo, como sabemos. Pero ahí es donde observa muy bien Wellington pues cómo funcionaban los franceses y le prepara estupendamente para lo que sería la campaña definitiva en Waterloo. Pero desagradecida España con los ingleses. Es que los ingleses también, dos cosas. Una, que los británicos del siglo XIX hacían mucho rancho aparte, vamos, ¿no?, con los españoles. Y lo hacían, que es la segunda reflexión, lo hacían yo creo con una cierta altivez, arrogancia. Había sin duda un choque de culturas. Los ingleses, los viajeros ingleses, los románticos ingleses, los curiosos impertinentes, veían al español como una gente noble, simpática, divertida, tal y cual. Veían a las clases, las élites, los gobiernos españoles como funestos, totalmente funestos. Y decían que era un pueblo maravilloso, pero gobernado por el peor gobierno que se podría imaginar, ¿no? Pero tampoco yo creo que estos ingleses, y tengo dos mucho en la cabeza. Uno se llama Richard Ford, que escribe el manual para viajeros sobre España, que tiene enorme influencia, es un poco la piedra angular de tanta literatura sobre España. Y el otro es George Borrow, conocido como Jorgito de las Biblias, que escribe la Biblia en España. Ambos en el fondo se interesan solamente por los arrieros, los gitanos, las clases populares. No hacen el menor esfuerzo por conocer a una serie de españoles que estaban intentando salir adelante, vamos, ¿no? Y en cambio los franceses sí tuvieron mucha más convivencia con los españoles. No todos, pero algunos sí. Y entonces siempre es la cosa de la vecindad. Es decir, España, frontera, Francia, siempre ha habido un contingente de franceses en España, de un bando de otro, digo en Francia, un bando en otro, o sea, el exilio, vamos, ¿no? Sí, París era el sitio... El gran refugio. El gran refugio. Si uno tenía que exiliar, pues la primera opción era París, ¿no? Aunque en Londres también hubo... En Londres hubo, pero mucho menos. Hubo mucha gente, ¿no? Hubo gente de calidad, pero menos, ¿no? Sobre todo es Francia, el lugar de asilo, vamos, ¿no? Para unos y para otros.
los franceses destrozan España. Destrozan, que España se queda sin infraestructuras, lo poco que tenía de puentes, de caminos reales y demás, destrozados. Y el pillaje cultural, el pillaje de obras de arte. Alucinante. Alucinante. Y entonces, pues uno debía decir, pues mira, los españoles tenían que estar odiando eternamente al gabacho. Pero no es así. No es así. Y de hecho, a lo largo del 19, ves que hay esta complicidad que te decía, y al final del 19 son los grandes españoles, creativos, artistas y demás, que se van todos a París. Para cerrar este primer acercamiento a lo que fue la guerra de la independencia, a Napoleón no le hubiera venido nada mal un consejo de cuidado con las naciones ignorantes y supersticiosas, ¿no? Porque son precisamente dos naciones ignorantes y supersticiosas como España o como Rusia, donde Napoleón va a acabar su tumba militar, ¿no? Tienes toda razón. Napoleón había leído sus conocimientos de España, eran lo que había leído, que era, digamos, la literatura sobre España del 18 francés, que era la Ilustración, era Voltaire, eran otros, y que dicen, oye, España es un desastre de país, oscurantista, clerical, no tienen ninguna idea de la modernidad, son todos unos supersticiosos y unos holgazanes, además, ¿no? Y entonces dice, pues esto va a ser un paseo. Y claro, donde es paseo es para Napoleón, pues Alemania y Italia, que se supone que eran sociedades más avanzadas, más civilizadas, claro. Pero esos son paseos militares. Y en cambio, justamente, como bien has dicho, es en Rusia y en España, estas sociedades tradicionales donde, ¡pumba!, empieza a pasarlo fatal. Creo que tú dices, no sé si son palabras tuyas o en una cita, dices, los españoles son militantes en lugar de indolentes. Militantes, ¿qué significa que son militantes? Cuando estudiamos, por ejemplo, cómo el pueblo llano se rebela y es el que principalmente vence, porque los ejércitos españoles frente a los franceses no hicieron más que el ridículo. Fueron los españoles llanos los que vencieron a Napoleón, ¿no? Lo que se da mucho en la guerra de independencia son las partidas de guerrilleros, ¿no? Y entonces hay gente como Espoz y Mina, por ejemplo, que son auténticos genios militares, ¿no? Pero son gente salidos de la base, vamos, ¿no? Son gente que en el fondo lo que los franceses hacen, pues, es molestar a su hermana o a su novia o cualquier cosa de esas, meterse con la patrona del pueblo. Es decir, son gente que reivindican primero a sus mujeres y segundo a sus tradiciones, ¿no? Es decir, que no son patriotas, es decir, no están detrás de la lucha de una nación, sino que también principalmente lo que les preocupa es defender su propiedad, su vida, sus mujeres, su hacienda. Sin duda, y sus tradiciones, ¿eh? Y dentro del paquete de tradiciones, sin duda, estaba la corona, que estaba en Bayona, vamos, ¿no? Es decir, ellos sienten mucho, ¿no?, de Fernando VII, sin duda. Luego cambia eso, lógicamente, pero en un principio, sin duda alguna. Y entonces, la lucha de estas partidas de guerrilleros es muy importante, solo que Wellington nunca la toma en cuenta, vamos, ¿no? Se las utiliza y demás, pero no forma parte de la narrativa de la guerra peninsular, el peninsulo de los ingleses. Vamos a seguir con este prólogo para los franceses antes de llegar a los curiosos e impertinentes anglosajones, y vamos a empezar por Gautier, ¿no? El que hace la imagen romántica de España. Él llega y queda fascinado con esta España que luego la narrará en sus viajes a España. De esa imagen el español dice, no hace nada, es un tío que está ahí quieto, lo único que le interesa es la siesta, la fiesta, la juerga, el flamenco, y a seguir, y él queda fascinado. Claro, él lo que dice Gautier es muy interesante, porque todo lo que era la literatura anterior francesa era eso, del país del dolce far niente, y que no se hace absolutamente nada, ¿no? Y que los españoles son unos holgazanes. Y cuando llega Gautier a verlo y a palparlo en Granada, en Sevilla, en Málaga, lo encuentra maravilloso. Y entonces Gautier es el que dice, oye, mira, esta gente sabe vivir. Nosotros en París o en Londres estamos estresados, estamos con la agenda repleta, vamos corriendo de un lado para otro, no respiramos.
Y esta gente que tienen la mitad o la décima parte de lo que podemos tener nosotros, la verdad es que lo pasan bien. Y aquí hay mucho que aprender. Bueno, y Gautier también tenía un espíritu así adolescente, soñaba con que un bandolero le Sí, apareciera en el camino, bueno, ¿no? Gautier es que tenía 29 años, era un hombre muy joven, ya había tenido bastante notoriedad en París, escribiendo, era crítico de arte, era crítico de teatro, era crítico de tendencias, era un hombre inteligentísimo y además muy empático, vamos, ¿no? Y entraba y llegaba bien a los sitios, todo le interesaba. Y Gautier empalma con España de maravilla y le chifla. ¿Quién es el que exporta la idea? ¿Es Gautier el que exporta la idea de la habanera, la idea que después veremos en la Carmen de Bizet? Bueno, son otros. No, no está solo. Está Chateaubriand y está Prosper Mérimée, y Victor Hugo, sin duda. Vamos, Dumas también. Que cuentas en el libro que el padre de Víctor Hugo también estuvo en el pillaje sí, era de obras de arte español. Un ladrón tremendo, vamos, ¿no? Y entonces sí que había ya la idea, vamos, de los tópicos, los estereotipos de Carmen, de la cigarrera, del bandolero, de todo aquello, eso está muy claro, vamos, ¿no? No voy a detenerme en los otros franceses, que el que quiera hacerlo tiene hispanomanía y puede disfrutar de la prosa fantástica de Tom Burns Marignan, el capítulo dedicado a George Sand, a quien destripas y me parece que con total justicia, o Legendre, ¿no? Sí, Maurice Legendre, ese hombre, ese modesto francés que vivió en su pueblo y que hoy tiene una estatua no me acuerdo el pueblo, no sé, La Alberca. En la Alberca. Sí. Pues eso lo dejamos para el que quiera sumergirse en hispanomanía. Vamos a hablar de los británicos, no sin antes mencionar un capítulo en el cual hablas de tu padre, de John Burns, que fue diplomático, le tocó la etapa más fría quizás del franquismo, y en la cual tuvo que hacer un trabajo muy de piel de sapa de tratar de convencer al franquismo de que no se de bajar, atemperar ese espíritu germanófilo, ¿no? que había en España. Cuéntanos un poco sobre eso y cómo tu padre sí se acerca a los españoles. Vamos a ver, papá viene a España en el 39, al muy poco tiempo de comenzar la Guerra Mundial, a finales del 39, la Segunda Guerra Mundial, y se incorpora a la embajada de guerra, vamos, ¿no? Y está en Madrid hasta el 45, hasta que acaba la guerra, hasta el 44, 45, y ya se vuelve otra vez a Londres. Él, su acometido y de toda la embajada, era evitar que España, la España de Franco, recién salida de la guerra civil, entrase en el bando de los alemanes, ¿no? Y entonces, después de la caída de Francia, había un auténtico temor de que se iban a venir de la Francia del Vichy, los alemanes iban a pasar por España, tomar lógicamente Gibraltar y hacerse con el norte de África. Y entonces eso sería cortar el Mediterráneo para los británicos y hubiera sido durísimo, vamos a salir. ¿Había posibilidades reales de que eso sucediera realmente? Yo creo que Franco, bueno, esto es una opinión, pero Franco y Serrano Suñer, que era su ministro de Exteriores durante parte de esa etapa, pero desde luego en lo que papá dejó escrito y lo que él, escuchándole y demás, él nunca pensó que Franco se iba a meter España otra vez en la guerra. Estaba tan destrozada España, hubiera sido muy, muy, muy peligroso hacerlo. Y yo creo que Franco no entra con los alemanes, no porque no simpatizaba con los alemanes, o al menos no en aquel momento, porque yo creo que sí simpatizaba, sin embargo, porque hubiera sido enormemente peligroso para su propia estabilidad. ¿Y qué pasa en Casa Siríaco, donde cuentas que ahí tu padre, en lugar de como hacen todos los ingleses, de hacer rancho aparte, pues él coincide con una tertulia de grandes personajes de la cultura española y se suma a la mesa, ¿no? Sí, tuvo mucha suerte. Se encuentra con unos... en el fondo hay un sector en la sociedad madrileña en plena Guerra Mundial que es muy aliadófila, que son liberales, y son gente pues que igual no se recuerdan ahora, pero como Edgar Neville, por ejemplo, Eugenio Dors, una serie de escritores
y creadores, pero también está pues Domingo Ortega y Belmonte, los toreros, también está el pintor Zuluaga, en fin, era la clásica tertulia peripatética y demás, pero uno de sus lugares emblemáticos era Casa Ciriaco, que está en la Calle calle Mayor. Mayor, ¿eh? Y ahí es donde papá, cenando solo, porque le atraía el sitio, se incorpora a esta gente que serían grandes amigos suyos, ¿no? Y ellos le van metiendo más y más en la sociedad suya española, y él acaba casándose con nuestra madre, y ya está muy metido en, digamos, se mete bajo la piel española, ¿no? Y yo creo que él ayuda muchísimo al gobierno británico a entender, vamos, que no iba a haber ese viraje hacia los alemanes, y según el curso de la guerra, pues menos y menos, ¿no? Hace poco, Tom, perdona que salga un poco del libro, empezaron a revelarse, a destaparse ciertos documentos en la cual se dice que el gobierno británico pagó a militares, a importantes altos cargos militares del Duda, franquismo sin duda. para que frenaran, Eso ¿no? fue una... Pagaron a dos generales muy concretos, uno al general Aranda y otro al general Quindelán. También pagaron mucho a Juan March, y la gran preocupación de los ingleses era, hay un mineral que se llama wolframio, Wolframio, que era es el mineral que usaban los alemanes para endurecer el acero, ¿no? el acero, y era para la aviación, era muy importante. Y entonces España tenía y tiene grandes depósitos de wolframio, y era pues comprar wolframio y evitar que lo comprasen los alemanes, ¿no? Pero luego hicieron cosas muy simpáticas, ¿eh? Bien simpáticas. Y a mí la historia que más me gusta es la historia del hombre que nunca fue. Esto es un marino, supuestamente, no era un marino, era un militar inglés, que bueno, era un muerto inglés que le disfrazan de militar y le meten en los bolsillos del muerto este una serie de documentos oficiales muy de alto secreto y demás, y esto era sobre la invasión desde Egipto, desde África, hacia Europa, ¿no? Y entonces que la invasión iba a tener lugar en Grecia, cuando iba a ser en Sicilia, ¿no? Y entonces estos documentos, estos planes de guerra, tal y que cual, y lanzan a este cuerpo como si se hubiera aparecido por ahí, caído un avión, o que le lanzan de un submarino y aparece en las costas de Huelva, y los alemanes, lógicamente, se hacen con esa documentación, y creo que tuvo bastante influencia, Qué bueno, vamos, ¿no? qué bueno. Tuvo bastante influencia aquello, y luego la otra cosa era un español, Juan Pujol. hombre, Pujol, que se llamaba Garbo. Garbo estaba espiando para los alemanes aquí en Madrid y luego en Lisboa, y los alemanes iban a enviarle al Reino Unido. Los ingleses le pillan en Madrid, en Lisboa, y sobre todo en Lisboa, y ahí lo que hacen, le dan la vuelta, vamos, ¿no? ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo le convierten en un doble agente? Dinerito, ¿no? Dinerito. Claro. Pagando. No, yo no creo que apelas Y eso fue determinante, porque al Pues sí, final porque les engañan a los alemanes sobre dónde va a ser el desembarco en Normandía, del día D, ¿no? Sí. Que entonces a Pujol le dan bastante información, pero no de tanta importancia. Pero en fin, él gana mucha cleviría ya en Londres con los alemanes, y luego les cuenta la trola total de que el desembarco iba a ser en el Pas de Calais en lugar de Normandía. Y entonces hay divisiones alemanas que están esperando los aliados en el Pas de Calais en lugar de estar a donde llegaron. Fascinante. En todo caso, volviendo al libro, cuando los británicos vienen aquí a España, pues también se sienten cautivados por la fiesta, por la alegría, ¿no? Por ese ardor de vida que tienen los españoles. Lo de la alegría lo vemos también en Hemingway, ¿no? Por supuesto, quizás el tema de la fiesta de los toros. Nadie, quizás como Hemingway, hizo, y bueno, nadie también lo supo exportar hacia el mundo, ¿no? ¿Qué sería España? ¿Qué sería en Hemingway sin su idea de España, ¿no? Pues tienes toda razón. Es decir, España enmarca la obra de Hemingway. Su primera novela, su primer éxito es el libro de Pamplona, del 25, el libro Fiesta. Su último libro es El verano sangriento, vamos, que es un libro póstumo sobre la rivalidad entre Dominguini y Ordóñez. Su gran libro es Por quien doblan las campanas, que es
el éxito de la guerra civil, y luego su testamento estético, si quieres, es Muerte en la tarde, que es su gran tratado sobre los toros. Sobre los toros. Donde explica el detalle lo que es una corrida de toros. Su única obra de teatro se llama La Quinta Columna, que está situada en Madrid. Hay muchos cuentos cortos sobre España. Es decir, quitas a España de la obra de Hemingway y se queda, hay una gran obra, por supuesto, pero se queda bastante coja. ¿Coincides con la visión de Hemingway? No, Hemingway era un hombre que, vamos a ver, ese sí que es un romántico total, pero un romántico como atrofiado, vamos, ¿no? Porque le interesaba mucho la guerra, el combate. Tenía la idea del hombre se realiza cuando está enfrentándose a grandes retos y a grandes peligros y demás. Por eso le gustaban los toros. Esto lo haces en el campo de batalla o lo haces en el ruedo. Y él enlaza mucho la guerra con que parece rarísimo, vamos, con los toros y con la corrida. Y Hemingway le gusta también los vinos, la fiesta, las tapas, la comida, la cosa española de la alegría, de las fiestas y demás, ¿no? Es normal, ¿no?, que a veces el propio escritor anglosajón deje sus cosas y busque ese arte de lo acartonado que es la sociedad inglesa en algunas cosas y lo deje todo, ¿no? Pues ahí tienes mucha razón, porque yo creo que hay muchos, fíjate en Capote también, ¿no? Sí. Muchos han salido de lo que hay una especie de sensibilidad artística creativa donde les revienta la modernidad y tienen una nostalgia hacia lo anterior. Y entonces España, para muchos de estos, yo creo que es un poco la clave de tanto hispano-moñaco, vamos, ¿no? Que ellos están buscando, pues, voces ancestrales, están buscando conductas, aspiraciones, maneras de ser que pertenecen a una época, digamos, preindustrial, premecanizada. Y España se convierte en una especie de no sé, de parque jurásico casi para toda esta gente, vamos, ¿no? Y vamos a buscar aquí las emociones fuertes, lo de que todo es blanco, es negro, que no hay intermedios, ¿eh? Que todo es un movimiento pendular y que lo que no hay es la transacción y la hipocresía, que digamos es la base de la civilización y de donde ellos venían, ¿no? Vamos a hablar de Brennan, del caso de Gerald Brennan, que a mí me interesa mucho porque, bueno, quienes leímos El laberinto español parecía que teníamos ahí una especie de enciclopedia del genoma español, ¿no? Y luego después uno se da cuenta de que hay luces y sombras en todo eso. Pero en todo caso, yo recordaba, no me ha dado tiempo a releerlo, pero sí recuerdo que Brennan pone mucho el acento en el tema de la sociedad católica, el tema del papel de la Iglesia, y también creo que llama a los españoles perezosos, cuando él llegó a España y no hizo otra cosa más que sentarse y mirar el paisaje, ¿no? Sí, bueno, también escribía un poco y leía, pero no, tienes razón, era un rentista, era un rentier. Brennan le interesa mucho la religión. Yo creo que a todo extranjero culto le llama mucho la atención el misticismo español, y a Brennan le interesó mucho. Escribió un libro, no está muy difundido, sobre San Juan de la Cruz, y tradujo su poesía al inglés y le interesó eso muchísimo. Pero Teresa de Ávila también, vamos. Y esa religión, de religiosidad del 16 español, sin duda les interesa muchísimo. Brennan, yo creo que para él, él como vive en un pueblo, en la Alpujarra, el pueblo de Yeguen, y luego se va a Málaga, pero vive también en un pueblo en Alhambrín. Entonces, él está siempre convencido, y puede que con razón, vamos, de la importancia de la patria chica y del entorno inmediato del español, y ve España un poco desde la visión de un pueblo. A Brennan también le interesa muchísimo el anarquismo, que lo vio muy de cerca en Andalucía, los apóstoles de la palabra que él decía, vamos, ¿no? Que iban paseando y dando sus charlas de noche a los jornaleros y demás, y le interesó mucho el carlismo como una cosa muy muy española, el anarquismo también. Dices que Brennan es el típico caso del curioso impertinente que no
que no chapucea en el agua en la cual está nadando, sino que apoya sus pies como un insecto, ¿no? Es decir, en relación, utilizas esa metáfora para decir la distancia que ha mantenido. Brennan se veía solamente con algunos ingleses que le visitaban, y contacto con la gente poco, ¿no? Eso lo hablaba con Ian Gibson, que es un gran conocedor de la cultura española del 20, y él conoció mucho a Brennan y la admiraba un montón. Estaba hablando con Ian Gibson, estábamos en Granada, estábamos en la Pujarra. Ya había muerto Brennan. Y entonces llegamos los dos a la idea, la que tú acabas de decir, es la imagen de ese insecto que está por encima de un charco, ¿sabes? Pero no se adentra. Entonces yo creo que eso es muy, muy, muy de Brennan. O sea, los españoles que conocían en el fondo, tenía uno, que era Julio Caro Baroja, pero yo creo que era el único, vamos. Y los demás son todos ingleses, y él no tiene ningún interés por conocer a españoles de su condición y de sus intereses, de su cultura y de su creatividad, ¿no? Vamos a cerrar ya esta última parte con Orwell, ¿no? Hablar de George Orwell es hablar de su libro El homenaje a Cataluña y esa visión en la cual, claro, él llega todo ilusionado, lleno de utopías, con una maleta llena de sueños, y se encuentra aquí con una locura, una auténtica pesadilla. ¿Qué fue lo que vio Orwell que le impactó tanto? Orwell cuando llega a Barcelona, que es en diciembre del 36, en ese momento en Barcelona es el triunfo de la revolución, es la ciudad, sociedad proletaria por definición, vamos, ¿no? Y le llamaba muchísimo la atención a Orwell, pues que todo el mundo se llamaba camarada y que la gente no daba propinas y ese tipo de cosas, ¿no? Y dice, bueno, esto es justamente lo que toda mi vida he soñado, la gran cosa. Y él en un principio iba a ir al Frente de Madrid y las Brigadas Internacionales, pero se queda en Barcelona y se mete en el POUM, que es el Partido Obrero Unificado Marxista, que es una especie de partido disidente de izquierdas del Partido Comunista, que luego fue acusado de ser trotskista y patán. Y está en el Frente de Aragón y vuelve a Barcelona porque estaba herido, y entonces se encuentra que el Partido Comunista, o el PSUC en Cataluña, la había tomado con este partido disidente minoritario del POUM, que era el de Orwell, donde militaba Orwell, y le acusaban eso de ser trotskistas y de ser fascistas y de ser lo que quieras, vamos, ¿no? Y Orwell entonces tiene que salir huyendo de Cataluña, se vuelve otra vez por Portbou, pero perseguido, ¿no? Claro. Y esa sociedad proletaria que le había admirado tanto a meses antes está rápidamente regimentalizada, vamos, ¿no? Yo creo la importancia, o sea, el libro de Homenaje a Cataluña es un libro bellísimo, es un libro de una honestidad, es el más puro Orwell, vamos, es su testimonio. Cuando él vuelve con ese libro en la cabeza y se pone rápidamente a escribirlo en Londres, intenta publicarlo, pero los editores normales suyos, que eran muy del PC, de comunistas, de izquierdas y demás, no lo quieren publicar porque, digamos, critica al PSUC y a los comunistas catalanes, ¿no? Que lo hace de una manera tremenda. Y a Orwell este rechazo y la dificultad que tuvo por publicarlo, por fin lo publica, y este libro que es tan bueno y tan suyo y tan demás, y la recepción que tuvo, las dificultades que tuvo, y por no hablar de los horrores que vivió en Barcelona, que lo fueron él y compañeros o camaradas suyos, eso le lleva a Orwell muy directamente a lo de Rebelión en la Granja y a 1984. Orwell descubre una cosa que a mí siempre me gusta de Orwell, que nace de su cosa en Barcelona, es que el que controla el presente controla el pasado y por lo tanto controla el futuro. De jugar con la historia, de jugar con la mentira y hacer la mentira una explicación de un gobierno y una manera de controlar lo que es la propaganda, eso lo aprende todo en Barcelona. Y eso es la base de lo que serían sus dos importantísimos libros,
el de La Granja y el de 1984. Vamos terminando. Me interesa ahora Tom Burns, Marañón, como curioso impertinente. ¿Qué mitos, Tom, tú que vives aquí, qué fue, en el año 74 que te enviaron como, Sí, como corresponsal? Sí. Con Reuters. Pues ya que puedes hablar y mucho sobre el carácter, sobre la personalidad de los españoles, ¿qué crees qué desmontarías? ¿Qué es lo que dices? Mira, se ha dicho muchas veces tal cosa sobre los españoles y es mentira. ¿Cuál es tu visión? Yo creo que no hay tanta mentira. Yo creo que el derroche que ocurre en España en la primera década de este siglo, eso de nuevos ricos, eso de tirar la casa por la ventana, eso es muy, muy español. Es muy español de lo que desde Gautier a Richard Ford a George Burroughs estaban viendo ya hace 150 años. Decían, oye, Esa ostentación, ¿no? ¿cómo se lo monta? Esa soberbia. ¿Cómo se lo monta cuando quiere pasarlo bien, ¿no? Luego yo creo que lo del mal gobierno y el pueblo indomable, sano, estupendo, tal y que cual, pues también perdura mucho, porque en España hay un miedo al debate, hay un miedo a la apertura, hay un miedo a, pues a ser abierto, vamos, ¿no? ¿En qué Es sentido, decir, por ejemplo? pues por ejemplo los partidos políticos, yo creo que son endogámicos totales, y que no son inclusivos, vamos, o sea, son exclusivos, vamos, o sea, es una pandilla, ¿no? Pero eso lo ves en la universidad, absolutamente endogámica, con un miedo tremendo a cualquiera que disienta y ese tipo de cosas. Y ahí hay cosas muy, muy criticables. Lo que pasa es que yo creo que también hay una diferencia tremenda entre los que tienen 35 años para abajo, pongamos, por ponerlo, pero digamos los nacidos ya en una España absolutamente normalizada políticamente y además en una sociedad de la información, en las redes sociales, en todas unas habilidades y demás que son normalísimas para el chaval. ¿Tú crees que esos jóvenes ya vienen? Esos jóvenes yo creo que ya están absolutamente con vacunados otra de muchísimo vicio, vamos, ¿no? Y además y aparte han viajado. Han viajado y muchos ya hablan idiomas y los hablan bien. Han perdido cualquier perjuicio hacia afuera, vamos, o cualquier idea de culpabilidad o de complejo, y a la vez tampoco están con la autoestima, vamos, o sea, son normales. Y yo creo que, pero eso yo creo que es en este país y es en otros, vamos, ¿no? Yo creo que sí que hay una nivelización en esas generaciones que al menos a mí me sucede. ¿Y qué papel le das a España dentro de Europa? Es decir, hay de la crisis hasta ahora, de lo único que se ha hablado es que los europeos del sur no saben administrar sus cuentas, son despilfarradores, no trabajan, hay que estar muy detrás y demás, la picaresca, corrupción y tal. Entonces, ¿qué puede aportar España a Europa? Hombre, yo creo que España y el sur de Europa puede aportar mucha, ¿cómo lo diría yo? Humanidad al tema, mucho calor al tema. Es decir, sería tristísimo si fuésemos todos alemanes, ¿no? Y de hecho los alemanes lo encuentran tan triste, claro, se vienen a España, a Mallorca donde haga falta, a Canarias, para tomar un poco de sol y cambiar las cosas, ¿no? La vitalidad, ¿no? Es una sociedad vital, que tiene como mucho nervio, y yo creo que los españoles con todo caen muy simpáticos, son hospitalarios. Los franceses no, los franceses son no sé, son antipáticos, vamos a hacerlo así. Los griegos no te puedes fiar, y de los italianos pues son unos frívolos totales, ¿no? Y España tiene ese calor, pero también es bastante disciplinado, bastante disciplinado.
Y yo creo que España tiene todo por ganar en adelante. Hay una cosa que siempre, cuando uno lo piensa, es decir, España fue la joya del Imperio Romano. Aquí es donde realmente construyen sus mejores acueductos, sin duda alguna, vamos, sus mejores carreteras. Y muy rápidamente España pasa a ser algo muy importante en el Imperio Romano. Y claro, pues los españoles nacidos en Itálica y demás, pues acaban siendo todos emperadores, ¿no? Entonces, España se amolda mucho más al Imperio Romano que Galia, no digamos los británicos y los alemanes, que no se amoldan para nada, los españoles muchísimo. Y entonces yo creo que si estamos hablando de una globalización, esa capacidad de amoldarse española, pues puede ser un enorme aval, puede ser muy importante. Tom Burns Marañón, un auténtico placer tenerte aquí en Periodista Digital para presentar este libro de Galaxia Gutenberg, Hispanomanía. Te agradezco muchísimo. No dejen de leerlo. Aquí lo tienen. Gracias. Venga.